Esta fue tal vez la semana más difícil del gobierno. El desastre de Bahía Blanca, falta de consensos, la violencia que vuelve a aparecer en la marcha frente al Congreso, la suspensión del viaje de Milei a España y un repunte especialmente en alimentos en la inflación. Estamos con el analista político Federico González. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Al contrario, es un gusto. ¿Fue la semana más difícil de Milei? Sí, yo creo que sí, porque se juntaron dos temas que son muy complejos y bueno, y creo que el segundo yo creo que era un tema difícil de manejar, que es el de la marcha de los jubilados. Ahora, el primero me parece que es daño autoinfligido. Me parece que... Y ahí, además, yo ahí distingo Patricia Bullrich de Milei. Me parece que Patricia Bullrich, en general, hace bien las cosas. Lo que pasa es que como las hace a su manera, hay veces que las consecuencias no son fáciles. Pero lo de Milei me parece que es la insistencia en... Hace poco un colega amigo, Raúl Timerman, que es muy brillante, dijo, no se puede gobernar en contra de la opinión pública. Es decir, una cosa es gobernar con encuestas y otra cosa es gobernar en contra de la opinión pública. Y Milei lo hace en todo momento y me parece que no es bueno eso. Ahora, usted dice que coincide con Patricia Bullrich. Ahora bien, la violencia que se vio hace 2 días es realmente alarmante. Por supuesto, yo sí, lo voy a aclarar. Patricia Bullrich tiene una convicción y la convicción que tiene, es decir, ahí sí que yo no diría que, no quiero invocar a Maquiavelo, aunque lo quiero despejar. Dado ese problema complejo, porque para mí lo que dice Patricia Bullrich es cierto, es decir, que hay algunos que se aprovechan de la situación para sacar un partido propio. Bueno, eso es un clásico por otro lado. Ahora, cuando uno tiene ese problema, es muy difícil operar sin que haya consecuencias complicadas. Y uno puede decir, bueno, perjuicios colaterales, daños colaterales, pero lo que pasa es que los daños colaterales es que hay sufrimiento de la gente. Entonces, yo creo que Patricia Bullrich hace lo que puede en función de las convicciones que tienen en problemas que son difíciles. Y algunas consecuencias son muy difíciles después de procesar para la ciudadanía, para una concepción ética de la vida. Ahora, en cambio, Milei me parece que es, digamos, castigo autoinfligido. Es decir, una cosa es tener una convicción. Patricia Bullrich para mí tiene convicciones. En cambio, el presidente me parece que tiene caprichos. Y eso me parece que no es bueno para un gobernante. Bueno, de hecho, hoy el presidente elogió a su ministra de Seguridad en Expoagro. Bueno, eso es una virtud que tiene el presidente Milei. Me parece que sabe hace algo que todos los líderes o los buenos líderes deben hacer, que es felicitar a sus colaboradores cuando hacen bien las cosas. Y me parece que estuvo bien eso. ¿Qué me dice de la falta de consenso? Acuerdo con el fondo, jueces de la Corte Suprema, estamos hablando del Congreso, obviamente. Y bueno, creo que en algunos casos se aplica, bueno, cuando uno es caprichoso, las cosas salen a veces y a veces no salen. Porque a mí me parece que eso es más allá de Milei y de este gobierno. Yo creo que en Argentina desde hace mucho tiempo se perdió algo que podríamos llamar el pensamiento político constructivo. Desde hace mucho tiempo lo que prima es la política salvaje. La política salvaje es la política beligerante. Bueno, esto quizás existió siempre, pero en la dosis que existe ahora, yo creo que bueno, eso empezó con el kirchnerismo, empezó con Cristina Kirchner, y yo creo que entre otros aspectos por los cuales la sociedad dijo basta con Cristina, probamos con Macri, después basta con el kirchnerismo, probamos con Milei, es porque estaba harta de esa lógica de amigo y enemigo. Y yo creo que bueno, lamentablemente tenemos de nuevo esa lógica. Pero exactamente, a eso iba. La lógica amigo-enemigo es la que prima. Y también el corto plazo, mejor dicho, que el largo plazo en Argentina sea siempre corto plazo. Es decir, pasamos de un tema al otro, de un día para el otro, justamente, y por eso el fin de semana pues, siempre parece largo plazo. Yo diría que es una política de la coyuntura y no de
bueno, no de las razones de Estado. Acá yo creo que si uno hace una retrospectiva, a mí me parece que lo que extrañamos es a un Frondizi, a un Arturo Illia, y que en su momento, yo me acuerdo que era chico cuando yo los vi a los dos, pero bueno, algo entendía. Y yo diría, esos eran señores presidentes, porque tenían convicciones y tenían inteligencia y aplicaban su inteligencia al servicio del país. No estaban con el chiquitaje de cabotaje de a ver con quién me peleo hoy. Entonces me parece que eso es un extravío de la política. Bueno, si alzamos la vista, Trump no es Ronald Reagan, Pedro Sánchez no es Felipe González, y siguen las firmas. Y parece que hay etapas en que la humanidad... No hay ningún Mandela ahora. Yo siempre digo, todos juegan a ser discípulos de Maquiavelo. A nadie se le ocurre ser discípulo de Mandela o de Pepe Mujica, que lo tenemos acá enfrente. Porque si hay alguien que tenía razones para estar resentido y pelearse con todo el mundo, era Pepe Mujica. Y sin embargo, él es un señor que está por encima de las cuestiones personales y del pasado. No tenemos esa grandeza, la hemos perdido. Perdimos algo que en Roma era un valor muy importante, que era ser magnánimo en la victoria. Eso era un valor para los romanos. Bueno, tenía que ver con la dignidad también, ¿no? Por supuesto, es una concepción ética muy diferente a la actual, más allá de... Bueno, en el tiempo salvaje también, obviamente. Seguro. ¿No? ¿Qué me dice del calendario electoral? ¿Qué me dice del 7 de agosto para el cierre de listas? ¿Y qué me dice en ese caso, sobre todo, de la provincia de Buenos Aires? Y bueno, lo que digo es que es más de lo mismo. Es decir, tenemos una política de... Milei por ahí diría de enanos, con perdón de los enanos o los petizos, que eso me incluyo. Bueno... todo chiquitaje, todo es... A ver, ¿cómo gano haciendo astucias de corto alcance? Que nunca hay un escenario, un cronograma electoral claro, todos tienen la tentación de adelanto, atrás, porque ahora en la provincia es que hay tres tesis. La que dice que hay que anticiparlo, la que dice que hay que hacerlo al mismo tiempo y la que dice que hay que posponerlo. Y cada uno tiene su argumentación, pero todo, además para mí, el efecto que tiene todo eso es como, está sobredimensionado, porque después a la hora de votar, no diría exactamente lo mismo, pero bastante parecido. Entonces me parece que se pierde el tiempo en cuestiones que no deberían tener importancia. Lo que pasa acá en la ciudad, ese adelantamiento que es absurdo, porque ya el 18 de mayo no hay... Ya que vamos a votar, está bien, saquemos las pasos, pero démosle tiempo a la democracia, que haya candidatos que quieran dar a conocer sus propuestas. ¿Cómo vamos a hacer todas las apuradas? ¿Quién nos apura? Y la única razón de ese apuro es que queremos sacar alguna ventajita. Macri le decía a Massa que era ventajita. Y bueno, supongamos que Massa era ventajita, pero tiene muchos discípulos. ¿Cómo cree que puede impactar el escándalo cripto? Y yo diría, primero que ya impactó. Y yo creo que ese grupete de, no sé, bueno, de gente que hace política, porque no quiero que después las corporaciones de profesionales, bueno, algunos a los que soy afines me digan que yo les tiro mala onda. Pero a mí me parece que lo que han hecho es tóxico, porque le han hecho creer a Milei que Milei tiene 55% cuando eso es mentira. Milei no tiene 55%, Milei tiene 42, 43. Bueno, de hecho ha bajado la popularidad y ha subido la imagen negativa. Absolutamente. Y además yo lo medí el CryptoGate. El CryptoGate fue valorado negativamente y además hice todo lo que había que hacer. Dentro de la medición traté de ver si tenía impacto. Y la gente decía que sí, que tenía impacto. Y además hice el antes y después. Es decir, cuál era la medida antes y cuál era después. Eso le costó 5 puntos. Y bueno, y
después uno no sabe, hay un efecto que se diluye, o llegó para quedarse. Entonces me parece que, y sin embargo insisten, parece que algunos colegas, bueno, sí, lo tengo que decir, juegan ese juego absurdo de que, sí, este hecho es importante, pero no lo afectó. Es como que a Milei es el hombre de acero, el hombre de amianto, que nada le... No, sí lo afectó. Y hay que decírselo, porque si no, él cree que no importa lo que haga, que todo lo mismo. Hoy, de los medidos, digamos, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, Cristina Kirchner, Macri, Mauricio Macri y demás, es el único que conserva imagen positiva. Los otros tienen más imagen negativa que positiva. ¿Cuál es el rango, digamos, de Milei de positiva y negativa? Y para mí Milei tiene 40 positiva y 46 negativa. Ese 40 no llega a ser el que lo votó, ¿o sí? No hice sí, es un ejercicio que habría que hacer, pero yo no lo hice últimamente. Pero bueno, sí, obviamente, entre los que lo votaron, creo que debe tener, yo a ojo de buen cubero diría como un 80% de retención. Pero lo que pasa es que hay que ver también de qué estamos hablando, de los que lo votaron en las PASO, que no, perdón, en las generales y en las PASO 30%. Entonces pues hay un 26% que es como, yo diría que es un voto prestado de Patricia Bullrich fundamentalmente. Bueno, que Patricia Bullrich está, entonces, pero bueno, no es el voto a Milei. Inclusive yo hasta estoy detectando últimamente varios fenómenos. Por ejemplo, que hay gente que le gusta a Villarruel y no le gusta a Milei. Y hay gente que le gusta a Patricia Bullrich y no le gusta a Milei. Eso es curioso. Sí. Es como si hubiésemos revertido a las generales, que había gente que le gustaba Patricia Bullrich y no le gustaba a Milei. Bueno, ahora pasa lo mismo, pero adentro. Entonces, bueno, les gusta Patricia Bullrich y a Milei, bueno, lo esperan, lo toleran, lo soportan, pero no es que les gusta. Hoy conocimos la inflación de febrero, 2,4%. ¿Es el tema principal para las elecciones, de cara a las elecciones? Sí, yo creo que es un número, que a esta altura del partido es un número que no es para andar festejando nada. Es un número, es grande, la inflación es importante, eso anualizado, bueno, ya en movida, no sé, es como un 30, es arriba en 30 es eso. Sí, claro. Sí, arriba de un 30. Cuando Cristina Kirchner fue a Harvard en el 2012, que la inflación era un 25, ella dijo, no, de ninguna manera, porque si fuera un 25 el país estaría... Y era un 25. Los críticos de Cristina en ese momento decían, es un 25 y esto es una barbaridad. Bueno, después de todo este ajuste... Bueno, pero en ese momento no se conocía la inflación real. Bueno, sí, bueno, cuando decían que era el 25, los índices no, decían que no era el 25. Y ella decía, no, ¿cómo va a ser el 25? Y sí, era el 25, bueno. Ahora, el 25 era un horror. Ahora, después del ajuste importante, feroz, y que hoy tengamos más arriba de 30, no quiero decir, por ahí cerca de 30 debe ser, 2,4 anualizado. Yo no entiendo qué es lo que se festeja. No, sinceramente, no, porque esa ya es la inflación pre-salida de Guzmán. Cuando estaba Guzmán en esos meses, ¿qué decía la gente? Que hay mucha inflación. Bueno, dice que esto fue por el aumento de la carne, 9,8%, bueno, y que en los próximos meses es posible que baje aún más. Y bueno, pero... siempre hay motivo para decir, pero esta vez no vale tanto, porque ahora las contingencias hay siempre. Esos son excusas. Porque entonces, pero yo digo, y cuando era Guzmán no había excusas. Probablemente había y decíamos, bueno, están fantaseando, no quieren, están negando la realidad. Hubiésemos dicho eso. Entonces eso de esos cálculos de Milei, bueno, pero ¿qué es esto? Pero que si le sacamos esto y que le descontamos... No me quiero meter en temas, porque además no los conozco. Bueno, resulta que es 2,4, pero al final es 0. Bueno, antes cuando era un 2, no sé, decía que era 0. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Qué
multidigitación extraña así. Y cuando a Massa le daba lo último, le dio, no sé, 14, 16, Massa podría haber dicho, no, pero no, es la estacionalidad y es el efecto Milei, porque como Milei dijo no sé qué, bueno, entonces es 5,2. ¿Qué hubiésemos dicho? Callate, Massa, porque la inflación nos está comiendo. Y bueno, y ahora hay que decir lo mismo. Federico, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, realmente, Federico González, analista político. Un placer. Y